Entonces, bueno, esta es la clase que les tenía, que corresponde primero a la parte de haplométodos, que bueno, el lunes vamos a ver con más detalle o con más calma en teoría. Mm, Entonces, la idea con haplométodos es que eh, podamos producir, creo que ya les había mencionado, que podamos producir plantas haploides, ¿verdad? Y una de estas estrategias es mediante el cultivo de anteras, como lo ven acá en esta presentación. Sin embargo, también se puede mediante el cultivo de óvulos, ¿verdad? Entonces serían plantas haploides de origen femenino, en ese caso, de origen materno. Y en el caso del cultivo de anteras, que también perfectamente puede funcionar el cultivo de polen, serían plantas haploides de origen paterno, de origen masculino. Entonces, bueno, esta técnica más básicamente vamos a cultivar o anteras o si no también podemos cultivar microesporas aisladas, o sea, polen aislado, para poder desviar el curso ontogénico de la fase gametofítica, o sea, la producción de los gametos hacia la formación de plantas, ¿verdad? De esporofitos, que son plantas haploides. No es fácil y, digamos, sin embargo, la técnica sí tiene mucho potencial. No es fácil porque vamos a ver más adelante en el curso de teoría, en las clases de embriogénesis somática, no todas las células digamos, del explante que uno utiliza para la producción de embriones somáticos, ¿verdad? eh, van a responder positivamente, sino que hay un grupo restringido de células que llamamos células competentes, que son las que responden hacia la embriogénesis somática. Les digo esto porque en realidad la producción de plantas haploides por medio de este tipo de cultivo, ¿verdad? De anteras o de polen o si no de óvulos, es un proceso de embriogénesis somática que puede ser directa o indirecta, como ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, estas plantas que producimos van a ser, como les digo, embriones somáticos haploides. Entonces, la técnica de androgénesis, que es la primera o la que vamos a estudiar en realidad en el curso, se va a referir básicamente a que en lugar de que se forme el polen normal, digamos como polen, se formen de forma directa o indirecta embriones. Y esos embriones, que son embriones somáticos, son producidos a partir de polen, van a posteriormente diferenciarse hacia plantas, ¿verdad? Que van a tener la mitad del número de cromosomas que normalmente tendría pues una planta de esa especie o de esa variedad. Entonces les decía que para la producción de plantas haploides mediante androgénesis in vitro están estas dos alternativas, que es el cultivo de las anteras enteras, anteras completas, digamos, para que no suene muy cacofónico, y el cultivo de granos de polen. Nosotros vamos a hacer el cultivo de las anteras. Como ven en esta imagen, a partir de esas anteras, podríamos obtener callos, como ven acá, o si no, eventualmente también podríamos obtener embriones de forma directa. Tenemos ventajas de usar anteras versus usar el polen, o no el polen, sino las microesporas, todavía no es polen, ¿verdad? Si ya estamos cultivando polen, tenemos el problema de que ya está muy diferenciado, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la idea es que como el objetivo es una embriogénesis somática, ¿verdad? Necesitamos obtener una alta totipotencia y para eso mientras más joven sea el tejido, pues más fácil va a ser lograr ese objetivo, ¿verdad? Ustedes ya eso lo conocen. Entonces, las ventajas de usar polen, o más bien microesporas, que todavía no son polen, es que básicamente vamos a cultivar solamente células haploides. Si usamos la antera tiene partes, digamos, regiones de la antera que no son haploides, son regiones, digamos, como de soporte, por ejemplo, eh,
bueno, lo vamos a ver ahorita en el video, si no la otra semana en clase. Tenemos como una estructura central donde van a tener esas anteras pegadas. Esa estructura no es haploide, sino que es diploide. Por lo tanto, si nosotros colocamos eso en un medio para la embriogénesis somática y esa parte responde, pues esa parte no va a tener, no va a generar plantas haploides. Díganme quiénes tienen la mano levantada. Ah, no, soy yo, profe. Creo que es el filamento Ujú. eh, delantera. Correcto, el filamento, sí, se me había olvidado. Muy bien, muchas gracias. El filamento delantera. Exacto, el filamento es diploide, por lo tanto, si usted cultiva eso en un medio con reguladores para la producción de embriones somáticos y responde, se da la formación de callo y se da la embriogénesis, pues esos embriones van a ser diploides y no es lo que queremos. Les dije que queremos haploides porque realmente al tener reducida la cantidad de cromosomas, al tener la mitad, digamos, del juego de cromosomas, vamos a poder obtener una expresión de características que son recesivas, lo cual es muy importante en el caso de que queramos em, en el mejoramiento genético obtener una respuesta fenotípica en ese sentido, ¿verdad? Que es codificada por rasgos, digamos, de forma recesiva. Entonces, si uno pues logra obtener esos haploides y después reduplica ese juego de cromosomas, vamos a tener en forma homocigota la característica recesiva, lo cual es, digamos, se ganaría muchísimos años en un programa de mejoramiento genético poder obtener, digamos, poder lograr esa condición homocigota de características recesivas. También, bueno, la ventaja es que aparte de lo que les contaba del filamento, es que se eliminan elementos tóxicos producidos por el filamento o incluso la misma antera que a veces puede producir elementos tóxicos. Y también se aumenta la embriogénesis directa. Si usamos solamente microesporas, tenemos más posibilidades de que esas microesporas produzcan embriones de forma directa sin la producción de callo, lo cual tiene sus ventajas que más adelante pues vamos a hablar al respecto. Luego tenemos que se permiten también estudios más avanzados de mutagénesis y de transformación genética, o sea que realmente usar microesporas aumenta también las posibilidades porque, por ejemplo, podemos irradiar o podemos someter a tratamientos con mutágenos químicos o podemos incluso realizar transformación, transgénesis o edición genética en esas microesporas y posteriormente, digamos, ya regenerarlas, lo cual permitiría, pues, o aumentaría las posibilidades de mejoramiento genético en ese sentido. ¿Qué aplicaciones tenemos? Lo que hemos estado hablando, la detección y la selección de mutantes o de plantas, o mutaciones o características más bien, recesivas, lo cual pues es importantísimo en el mejoramiento genético. Muchas de las resistencias a plagas y enfermedades son codificadas en genes recesivos, ¿verdad? Por lo cual lograr tener plantas haploides eh, nos permitiría lograr ese objetivo de forma más rápida. También el obtener líneas homocigotas, lo que hemos hablado, ¿verdad? Principalmente para esas características recesivas que son enmascaradas por las dominantes, ¿verdad? Y también obtención de genotipos resistentes a razas virulentas de hongos y variedades con alto rendimiento. Por ejemplo, en arroz. En arroz se tiene la particularidad y en algunos otros cereales de que si logramos obtener, sí, si logramos obtener individuos derivados de genotipo masculino, el rendimiento se aumenta muchísimo, de forma muy importante. Incluso en otros cereales también, el genotipo masculino aumenta el rendimiento productivo. Tenemos estos problemas, ¿verdad? El principal problema, por eso está de número uno, en realidad es que
muy pocos cultivos responden positivamente a la producción de haploides. Y los que responden positivamente necesitan un número muy grande de muestra para lograr una respuesta, digamos, en algunos explantes. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente el porcentaje de respuesta embriogénica, ¿verdad? Que es la que buscamos en la producción o en el cultivo de anteras o en el cultivo de esporas, ¿verdad? Eh, Generalmente anda en escasos 1 a 10%. 10% es un porcentaje exitosísimo en la producción de haploides. Por lo tanto, digamos, no todos los cultivos responden y los que responden tienen un porcentaje de respuesta muy bajo. Por lo tanto, no se sientan mal si la antera de ustedes no responde, ¿verdad? Porque probablemente necesitemos un número muy grande para obtener una respuesta positiva. Nosotros, pues, con las condiciones que trabajamos, es un número muy limitado. También tenemos bajos rendimientos de la producción de plantas haploides, ¿verdad? O sea que no es lo que hemos hablado, muy poca respuesta vamos a obtener. No todos, o sea, la mayoría de explantes no van a responder, por lo tanto, eh, pues la técnica se complica por eso. También que las plantas derivadas a través de callo presentan diferentes grados de ploidía. Eso es bueno y es malo, ¿verdad? Si andamos buscando haploides, es malo porque realmente de lo que nos interesa es seleccionar solamente los haploides. Pero podría ser bueno si lo que andamos buscando es aumentar la variabilidad genética de forma aleatoria, ¿verdad? Entonces, pues lo ponemos como un problema porque realmente el objetivo que tenemos en esta clase es lograr la producción de plantas haploides. También, bueno, que los poliploides y los diploides pueden originarse a partir de la endoduplicación de las microesporas, pero esto, como les digo, realmente puede ser más bien bueno y se obtiene generación de albinos difíciles de evitar. Estos albinos, la característica de albinismo es siempre, digamos, una característica recesiva, ¿verdad? Entonces, si logramos el haploide, pues esa característica se va a expresar muy frecuentemente. Entonces, el objetivo va a ser básicamente conocer la metodología, no vamos a tener como objetivo la producción de haploides, puesto que es complicadísimo, pero en general lo que vamos a practicar en el laboratorio va a ser una metodología genérica y que va a funcionar prácticamente para cualquier cultivo, por lo tanto, ya ustedes si eventualmente les toca enfrentarse con esta o digamos implementar esta estrategia en alguna investigación o en algún trabajo de mejoramiento genético que ustedes tengan que hacer, pues ya van a estar bastante ubicados y van a saber por lo menos por dónde empezar, ¿verdad? Y cuáles son las partes básicas que tenemos que tener en este tipo de trabajos. Entonces vamos a trabajar con Reina de la Noche, que anteriormente se ha confundido, no anteriormente, sino que normalmente más bien se confunde con otra planta muy relacionada. En realidad tenemos dos géneros que llamamos reina de la noche, una brumancia, que es esta que ven por acá, que tenemos una blanca, otra brumancia más anaranjadita. Esta es un poquito más amarilla, aunque no se nota tanto en la presentación, y esta otra que es rosadita. Estas brumancias y junto con otras plantas del género Datura, como Datura stramonium, que normalmente conseguimos botones de esa también, son lo que llamamos reinas de la noche, ¿verdad? Sin embargo, estas son las más representativas. Entonces, la metodología va a consistir en primero tomar botones florales de diferentes longitudes y anotar características fenotípicas generales como longitud, ancho del botón. Pueden tomar también la coloración, pueden tomar que si tiene presencia de tricomas, si no, bueno, pueden tomar
cualquier característica fenotípica que ustedes consideren importante. Estas son las más importantes, las del tamaño. El tamaño es primordial en este caso. Y entonces les pido que para la otra semana consigan al menos 3 de diferentes tamaños. Ya esta que es una flor ya no nos sirve, porque aunque ahí tenemos las anteras dentro, ya están muy desarrolladas y ya no las podemos desinfectar. Ya el botón floral está abierto, por lo tanto no es factible desinfectarlo. Tienen que entonces conseguir 3 botones de diferentes tamaños. Los más pequeñitos son los ideales. O sea, si pudieran que este tamaño, que es como 2 centímetros, fuera el más grande, sería ideal, ¿verdad? Sin embargo, pues si no consiguen más pequeños, pues ojalá que no sean de más de 5 centímetros, el más grande. Tal vez sea 5, 3 y 2 centímetros. Si pueden de 2 centímetros o menos, mucho mejor. Entonces, al menos 3 botones se necesitan. ¿Qué más? Acá importante. El botón tiene que estar cerrado. ¿Se dan cuenta si el botón está abierto? Si ustedes lo sumergen en un recipiente con agua y si el botón flota perfectamente, entonces el botón está cerrado. Si el botón se hunde y hace burbujitas, pues está abierto, ¿verdad? No queremos botones abiertos porque necesitamos hacer una desinfección superficial. Entonces, si el botón está abierto, el cloro va a ingresar al botón y va a causar daños en las anteras, que es lo que nos interesa. No sé si tienen dudas con respecto a los botones. Todos han visto dónde hay Reina de la Noche y pueden conseguir. Profe, yo la verdad no sé dónde conseguir. Aquí en el TEC a veces hay, en algunos lugares. Antes había detrás de Cultura, de la Escuela de Cultura. Sin embargo, esa planta ya la cortaron. Por el puente que está por el gimnasio, como por el Centro de las Artes, por ahí también he visto. Y me parece que en la entrada de residencias, pero esa está más complicada de ingresar, pero por el puente del Centro de las Artes. Si, si les parece que necesitan ayuda para ir a conseguirlas, yo les puedo ayudar, pero tenemos que ponernos de acuerdo para ir una sola vez, ir todos, ¿verdad? Los que necesitan. Entonces, ojalá que sea como tal vez el jueves, ¿verdad? Que estamos más cerca de la clase, que podamos ir y que, eso sí, que vayamos todos, ¿verdad? Los que necesiten, los que no puedan conseguir cerca de sus casas. Entonces, nada más ahí nos escribimos en el chat a ver si nos ponemos de acuerdo. Luego, bueno, tenemos que, una vez que ya hemos tomado el tamaño de cada botón, vamos a hacer la desinfección. Esta desinfección va a ser primero esterilizar la superficie de los botones sumergiéndolos en alcohol de 70 por 1 minuto. Luego de ahí pasamos el recipiente, ¿verdad? Que va a ser un frasquito Gerber, lo pasamos a cámara. Puede ser un frasquito Gerber o un beaker como este. Lo pasamos a cámara y cambiamos el alcohol por hipoclorito de sodio al 0.7. Podemos incluso usarlo al 1% por 10 minutos, perdón, con Twin 20 por 10 minutos. Y vamos a realizar posteriormente 3 lavados con agua destilada estéril. Es una metodología, una desinfección muy sencillita, puesto que en el interior del botón las anteras van a estar asépticas. Entonces tiene que ser una desinfección superficial. ¿Preguntas? Profe, ¿cuál es como la importancia biotecnológica de esa especie? Bueno, Eh, las reinas de la noche son especies de la familia Solanaceae que normalmente muchos géneros o muchas especies de la familia Solanaceae se caracterizan por la producción de metabolitos secundarios de tipo alcaloide y en realidad, si hablamos de reina de la noche, produce muchísimos diferentes tipos de alcaloides y diferentes metabolitos secundarios.
Y en realidad ese es el peligro que tiene la especie, porque algunas personas la utilizan de forma, digamos, recreativa y otras de forma medicinal, pero el problema de Reina de la Noche es que tiene tantos metabolitos y tan diversos a nivel químico, digamos, que muchas personas se intoxican por consumir infusiones de Reina de la Noche, o sea, hacerse un té de las flores, por ejemplo, porque es difícil saber la concentración y la concentración principalmente y qué metabolitos hay en X estadio de desarrollo de la planta. Y si hablamos, por ejemplo, de plantas de Cartago comparadas con plantas en Guanacaste o comparadas con plantas digamos, qué sé yo, en otro lugar, todas van a presentar perfiles de metabolitos características, bueno, digamos, concentraciones, y la identidad de esos metabolitos va a ser muy diferente, va a ser muy diversa. Entonces, es realmente peligrosa, pero sí tiene algunos metabolitos de tipo alcaloide que podrían aprovecharse, eh, pero para eso es muchísimo más recomendable hacer, digamos, purificarlos de forma más, eh, más formal, digamos, o más eh, sofisticada en el laboratorio, porque de esa forma usted se asegura que va a obtener el metabolito que le interesa y sin combinarlo o sin presentar los otros que sí son peligrosos. Entonces, esto es en general para todas las plantas. No recuerdo si les voy a dar la clase de metabolismo secundario, pero sí es muy importante que cuando uno, digamos, trabaja con plantas medicinales, em, tenga ese cuidado porque aunque muchísima de la medicina en lugares rurales, ¿verdad? Depende de la medicina tradicional, de la medicina de plantas, ¿verdad? Eh, eh, si hablamos en el caso particular de Costa Rica, más de la mitad de la gente que se intoxica en Costa Rica es porque se toma una preparación medicinal a partir de plantas sin el cuidado que corresponde. O sea, eh, por cuestiones simplemente de desconocimiento de que la planta probablemente tenía algunos metabolitos que también eran tóxicos, se toman un té de X cosa y se intoxican. Entonces, más de la mitad, ¿verdad? Más del 50% de las intoxicaciones que ocurren al día en Costa Rica son por desconocimiento a la hora de utilizar medicina tradicional, medicina de plantas. Entonces, aunque es una fuente muy, muy importante y la mayoría de medicamentos se basan en los metabolitos que producen las plantas, no es muy conveniente que la gente se confíe tanto, digamos, de, de sus preparaciones. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno usa este tipo de medicina tradicional, ¿verdad? Entonces, para que tengan ese dato por ahí y realmente más bien ustedes sirvan como mensajeros para que estas cosas se puedan ir evitando. Entonces, bueno, después de que las desinfectamos, las vamos a colocar en una placa Petri y vamos a, bueno, primero quitar esa cobertura del botón. Por acá tiene otras estructuras, otros membranitas que también vamos a retirar. Y posteriormente, bueno, a mí esta parte en particular me gusta cortar con el bisturí en la parte más cercana al pedicelo y luego con las pinzas voy sacando las anteras y las coloco así, ¿verdad? Las 5 que tiene la especie. De estas 5, una de cada botón que ustedes tienen, lo vamos a fijar en una solución con ácido acético y otro ácido, no recuerdo el nombre, ácido acético y otro, no recuerdo ahorita cuáles eran los componentes de esa mezcla. Pero es una solución fijadora, ¿verdad? Eh, para que se detenga el desarrollo, ¿verdad? De esas esporas que tenemos ahí
y poder realizar el estudio del estadio de desarrollo del polen, ¿verdad? Entonces, simplemente es una solución fijadora para que se detenga el desarrollo, ¿verdad? Del polen. Y poder saber en qué estadio de desarrollo se encontraba ese polen para poder relacionarlo con el porcentaje de respuesta que podamos obtener, si es que lo logramos, ¿verdad? Ojalá que sí lo logremos, pero como les decía antes, si no lo logran, tampoco se sientan mal, ¿verdad? Es muy normal que esta técnica responda a un porcentaje de explantes muy, muy bajos. Entonces aquí tienen el medio por si necesitan utilizarlo en algún momento, ¿verdad? Igual creo que está en el correo, perdón, en el folleto, si no me equivoco. Entonces, como les decía, vamos a dejar una entera por botón para fijarla y hacer el estudio del estadio de desarrollo, y las otras 4 las vamos a colocar en un medio de cultivo, en un frasco Gerber o en una placa, dependiendo con lo que contemos en el laboratorio, para permitir la respuesta, para permitir la formación de callo o la producción de los embriones somáticos de forma directa, dependiendo de lo que tengamos. Entonces, esto sí son fotos de las veces que han respondido estos cultivos en el lab, ¿verdad? Cultivos de reina de la noche, acá en el lab de docencia, ¿verdad? Que algunas veces se han respondido. Entonces, como ven en esta primera imagen, ya cuando las anteras están empezando a responder, empiezan como a enroscarse, digamos, como a arrugarse y a iniciar el proceso de formación de callo, ¿verdad? Entonces se van a hacer más grandes, más gorditas, ¿verdad? Y luego se va a dar la proliferación del callo. Posteriormente, a partir de ese callo, como ven en esta siguiente imagen, se va a dar la producción de embriones. Aquí vemos un embrión en estadio globular, un embrión somático, que probablemente, si se generó a partir de una microespora de polen y no de otra estructura delantera, eh, probablemente este embrión sea haploide, y finalmente ya el embrión comienza a desarrollarse, ¿verdad? Hacia otros estadios. Ya acá, como ven, el embrión está ya una coloración más verde, por lo tanto ya es un embrión en estadio cotiledonar. Entonces, bueno, este es como el esquema general de lo que sucede o lo que sucedería. Tenemos, bueno, las anteras que colocamos en el medio de cultivo. A partir de esas anteras, muy probablemente tengamos la producción de callo, y a partir del callo, el embrión haploide, ¿verdad? Plantas haploides originadas por medio de embriogénesis somática indirecta. O si no, también podemos tener un origen de embriogénesis somática directa, donde directamente a partir de la antera, a partir de las células de las microesporas, se va a dar la producción de los embriones somáticos y finalmente la producción de plantas haploides. Bueno, aquí tenemos otro esquema, pero en realidad la idea es la misma. Tenemos que la antera, ¿verdad? La antera va a tener células que son haploides, que son las microesporas. A partir de esas microesporas vamos a generar embriones somáticos. De esos embriones somáticos haploides se van a generar plantas haploides, y esta planta haploide bueno, como ven acá en la diapositiva, va a tener la mitad de cromosomas, por lo tanto es infértil. Para poder reproducir esa planta, primero necesitamos reduplicar el número de cromosomas, restablecerlo a diploide, ¿verdad? Sin embargo, este diploide ya va a tener en forma homocigota las características recesivas. Por lo tanto, ya se va a poder reproducir y mantener esas características recesivas que generalmente son de interés en el mejoramiento genético. Para hacer esa reduplicación vamos eh, a utilizar colchicina u otro agente antimitótico que pudiera utilizarse. Recuerden que esta colchicina se volvió muy famosa en estos tratamientos de COVID-19, ¿verdad? Que es un agente antimitótico. Podríamos utilizar algún otro, ¿verdad? También, pero tradicionalmente usamos colchicina, que realmente la colchicina
es un alcaloide, es otro alcaloide, como les decía, antimitótico, ¿verdad? Que realmente esa característica es la que permite que funcione como un agente antiviral. Entonces, la colchicina es producida a partir de esa planta, que es Colchicum, que es esta que vemos acá en la imagen. Y funciona, como les decía, como un agente inhibidor de la mitosis. Lo que hace es unirse a la tubulina durante el proceso de mitosis y entonces se evita que las células se puedan dividir en dos. Por lo tanto, ocurre el proceso de replicación de ADN, se replicamos los cromosomas, que si es este haploide, pues vamos a restablecer ese número diploide de cromosomas, ¿verdad? Pero no vamos a lograr la división celular. Vamos a detener el proceso de mitosis. Entonces, por medio de la colchicina se inhibe, digamos, la separación de la célula con el ADN replicado en dos células hijas. Por lo tanto, de esa forma se logra restablecer el número diploide de cromosomas. La antera, perdón, acá vemos la fórmula ya de cómo se fija. En realidad se usa una solución de ácido de alcohol absoluto con ácido acético glacial en una concentración 3:1, o sea, 3 partes de alcohol mezcladas con una parte de ácido acético glacial por 24 horas en el congelador. Luego de que pasan estas 24 horas, nosotros tenemos un problemita aquí que sin embargo nunca nos ha afectado tanto, pero como nosotros tenemos clases los viernes, entonces el lunes tiene que venir alguno de la pareja y cambiar el ácido acético glacial, bueno, más bien la solución fijadora, la descartan en la pila y la cambian por alcohol de 70. Entonces, esto va a quedar, esas anteras van a quedar en el congelador fijadas, ¿verdad? Entonces, se fijan que tomen la de ustedes, le botan el ácido acético glacial con alcohol y luego la rellenan el tubito donde va a estar la antera con etanol de 70 y ya la sacamos del congelador, la dejamos en el cuarto frío, puede ser, donde normalmente las dejamos. Pónganse de acuerdo porque realmente no es necesario que vengan ambos miembros de la pareja, puede venir solo uno. O si alguna pareja, ninguno de los dos puede venir, pueden solicitar la ayuda de algún compañero. Entonces, bueno, está claro cómo tienen que hacer este proceso el lunes siguiente a la clase. Es muy sencillo, ¿verdad? No es nada complicado. Entonces, para el estudio delantera, en realidad tampoco es complicado, es súper fácil. Simplemente vamos a quitar el alcohol y lo vamos a colocar en un portaobjetos donde vamos a agregar una solución o una gota de esta solución acetocarmín, que es un colorante para teñir las esporas de polen. La vamos a macerar. Esto sí es como lo más, digamos, complicadillo, pero tampoco es la gran cosa. Macerarla entera, tenemos que macerarla muy, muy, muy bien con una aguja o con las pinzas o con el bisturí hasta que se salgan los granos de polen, pero eso lo haremos con calma todos. Después vamos a remover los sobrantes de pared y los vamos a colocar el cubreobjetos encima del porta y vamos a calentar para que todavía se rompan más y se liberen más los granos de polen. Y eso lo vamos a colocar en el microscopio para observarlo. Es súper sencillo. Acá tienen otro esquema general que en realidad vamos a, o les va a servir a ustedes para referencia, ¿verdad? Que es de todo el proceso completo, ¿verdad? Igual lo vamos a ver en teoría con calma, pero por aquello ahí lo tienen por si necesitan consultarlo. Ok, esto es muy importante porque la etapa o el estadio de desarrollo en el cual vamos a obtener una mejor respuesta en la producción de plantas haploides van a ser, em, van a ser células o microesporas, ¿verdad? Antes de que haya ocurrido la meiosis 2 o incluso, digamos, si fuera antes de la meiosis 1,
todavía mejor, todavía vamos a tener una mejor respuesta. Porque si ustedes notan por acá, por ejemplo, luego de que ya ocurrieron las dos meiosis consecutivas, bueno, normalmente después de que ocurren las dos meiosis consecutivas, la señal que vamos a tener es que las células van a estar en tétradas, ¿verdad? Vamos a tener 4 células pegaditas o podemos tener tríadas, ¿verdad? Que la tríada va a ser una tétrada con una espora menos, o podemos tener diadas si ya ocurrió la meiosis 1. Pero, digamos, el problema no es tanto acá, porque como pueden ver acá, después de la meiosis 2 todavía tenemos células haploides. Sin embargo, se va a disminuir la totipotencia. Pero vean lo que pasa cuando ya pasamos al proceso de microgametogénesis, donde ya ocurren procesos de mitosis. Vean que ya estas células de polen ya no van a ser haploides, ya van a tener, digamos, un número diferente de cromosomas. Por lo tanto, no vamos a lograr, aparte de que ya van a estar más diferenciadas y la totipotencia va a haber disminuido, vamos a tener, digamos, una mayor diversidad de respuesta en cuanto a la haploidía que pueden presentar las plantas generadas a partir de ese proceso. Este es otro esquema, realmente es de lo mismo, lo que les decía. Si tenemos diadas o tetras, pues todas esas son haploides. Sin embargo, si ya pasamos a la microgametogénesis, que es la androgénesis en sí, pues probablemente ya no vamos a tener ese estado de haploidía. Bueno, aquí viene una descripción de cómo ocurre el proceso. En realidad es una proliferación de los núcleos, ¿verdad? Hasta que en lugar de que se dé la formación de polen, se dé la formación de plantas. Acá ven cómo, bueno, esto lo veríamos cuando hagamos el estudio. Acá ven cómo tenemos en esta imagen claramente se observa una triada. Una triada es una tétrada a la cual se le separó una de las células, ¿verdad? Uno de los granitos de polen. Por acá ven una tetra, lo cual quiere decir que ya este estadio o esa antera del tamaño que tomamos para hacer esta preparación, ya esa antera había pasado por la meiosis 2, ¿verdad? Ya había pasado ese proceso de meiosis 2. Si vemos diadas, que no sé si tengo, bueno, igual aquí son tétradas o triadas, pero si viéramos diadas, podemos decir que estamos antes de la meiosis 1, perdón, después de la meiosis 1. Pero entonces ya con esto nos damos cuenta en qué estadio de desarrollo está el polen. Si el polen ya está ornamentado, que no les puse foto, pero muy probablemente lo vamos a ver. Ornamentado quiere decir que vamos a ver todas las rugosidades de la pared del polen. Se ve muy bonita en el microscopio, pero no es lo que nos interesa. Sería algo como lo que está en la primera diapositiva o en la segunda, en esta. Estas ornamentaciones del polen ya quiere decir que eso es un polen maduro y entonces vamos a tener una menor respuesta. De hecho, se ve así como se ve en esta imagen, ¿verdad? Se ven, digamos, algunas formas como estrelladas de la pared de ese polen, ¿verdad? Se ve muy bonito, pero ya eso no nos funciona. ¿Dónde vamos? Ok, esto van a ser los quizzes 1 y 2 porque no hemos hecho ninguno. Ustedes para la siguiente semana que tenemos clase presencial, en fichas van a traer esquemas de la metodología de embriogénesis somática, que no hemos visto la clase, pero es de arroz y café, y de la metodología de haplométodos. Eso van a ser los quizzes 1 y 2. El quiz 1 de la metodología de embriogénesis y el quiz 2 de la metodología de haplométodos. Puede ser un esquema con dibujitos o puede ser un esquema con palabras. Lo importante es que traigan a mano la metodología porque la próxima semana no nos podemos detener a repasarla, sino que ustedes van a tener esa ficha como una ayuda para el desarrollo del lab. Por lo tanto, entonces, eso van a ser los quizzes 1 y 2. Intentaré, voy a tener listo el quiz 3 por aquello de que nos dé chance.
pero digamos, para ir avanzando en cuanto al desarrollo de los quizzes, estos dos pues van a ser los primeros. Entonces igual estudien como si fueran a hacer quiz también escrito en ese momento, por Profe, aquello que nos dé chance de hacerlo. Ajá. o nos puede seguir dejando como los quizzes así para no perder puntos allá. ¿Los qué, perdón? Nos sigue haciendo como quizzes así, como estos. Entonces así vamos preparados y tenemos más quizzes y no perdemos puntos. Sí, sí, digamos. Asuman esto, asuman que siempre vamos a hacer quiz presencial. Eh, Solo en casos donde no nos dé chance de hacerlo, no lo vamos a hacer y vamos a sustituirlo por actividades como estas. Pero asuman como que siempre lo vamos a hacer para que igual tengamos más quizzes. Porque si al final podemos hacer estos dos y hacemos un tercero, es mucho mejor para ustedes porque entonces el porcentaje de quizzes se divide en un número mayor de evaluaciones. Entonces, si fallan en alguno, no va a ser tanto el impacto como si tenemos poquitos quizzes, ¿verdad? Entonces, asuman que siempre vamos a tener quiz presencial. Y recuerden traer los botones florales cerrados de Reina de la Noche, de los más pequeñitos mejor. Vamos a ver el video de cómo funciona esta metodología. Y no sé si ya se los puse, creo que no. En el Tech Digital, sí, ya se los puse. Voy a compartirles la pantalla de nuevo. Mm. Sería, bueno, acá tenemos el video en embriogénesis somática, pero no lo vamos a ver todavía. El que vamos a ver es el de anteras, cultivo de anteras, que yo lo tengo ya por acá abierto el link. Entonces de acá pueden abrir ese link, que sí es un link de YouTube. Entonces, y lo voy a poner un poquito más rápido porque en realidad no, lo que nos interesa es ver la metodología general y si no, ustedes la pueden ver con calma en sus casas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer y con este video se pueden apoyar para hacer el esquema que les pido. Les decía que, voy a hacerle pausa por acá. Estos tamaños de botones florales son los mejores y ya estos que están abiertos pues ya no nos sirve, ¿verdad? Los que están más grandotes a la derecha de la pantalla. Entonces los más pequeñitos es mejor para que tengan eso en cuenta. Entonces esos más pequeñitos los vamos a medir con una regla y luego los vamos a desinfectar. Como les decía, lo inicial es medirlos o lo más importante es medirlos, pero también pueden tomar otras características fenotípicas. Luego de que los incubamos en alcohol, los llevamos a cámara y los vamos a incubar en hipoclorito de sodio por 10 minutos. Lo ideal, bueno, los desinfectan, pueden desinfectarlos todos juntos en realidad, porque por tamaño, pues, los pueden separar por tamaño una vez que ya los han desinfectado. Entonces pueden usar un solo frasco para hacer la desinfección. El cuidado que tienen que tener es a la hora de identificarlos en el frasco de cultivo, que sí sepan cuál era el botón más pequeño y cuál era el botón más grande. Ese sí es muy importante. Pero a la hora de desinfectarlos, como les digo, fácilmente se nota cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. Lo único que tienen que tener cuidado es a la hora de cultivarlos. Bueno, después de el cloro, siguen esos lavados con agua destilada estéril para eliminar esos excesos de cloro. Eso lo hacemos en cámara, obviamente. Y finalmente, entonces pasamos a la parte de extracción de las anteras. Esta parte es pues la más sencillita. Vamos a dejar una para estudiarlas. Como les decía, podemos usar un bisturí para abrir el botón y revelar ahí las anteras. Ahí ya se ven las anteras de un color más clarito, más blanquito.
Entonces, bueno, de ese botón, ya ahí en este punto no sabemos el tamaño del botón, por lo tanto es muy importante que vayan trabajando de uno en uno y rotulen. Rotulen que este era el botón más grande, por ejemplo, en este caso. Entonces ya ahí separan las anteras, van a dejar una para fijarla en ácido acético con etanol y las otras 4 las van a cultivar in vitro. Entonces, en un frasquito o en un Eppendorf, como este es un criovial, colocan una de las anteras para hacer el estudio del estadio de desarrollo del polen. Entonces después le vamos a echar ácido acético glacial con etanol. Y las otras las van a cultivar en el medio de cultivo que viene descrito en el folleto. Y en oscuridad, muy importante. Las vamos a cultivar en oscuridad porque los procesos de cayogénesis y de embriogénesis en realidad se favorecen en condiciones de oscuridad. Entonces rotulan bien cuál era el tamaño de ese botón y listo. Con un botón floral más grande es un poquito más fácil. Sin embargo, la respuesta tiende a ser menor. Por lo tanto, para asegurarnos el éxito, vamos a usar botones florales más pequeños. Entonces, este grandote ya solo que no encuentren, pero ya así tan grande no creería que haya una buena respuesta. Probablemente la respuesta sea súper baja. Igual ese botón se desinfectó como los demás, ¿verdad? Las anteras son más grandes, son más fáciles de manipular. Ahí ven el filamento, ese es el que no nos interesa para este proceso. Lo eliminamos y esas anteras son más grandes, son más fáciles, pero la respuesta va a ser mucho menor. Bueno, es simplemente sacarlos de ahí, fijar uno en la solución fijadora, la solución Carnoil, si no me equivoco, y los otros los cultivan. Si tienen un botón floral abierto, como les decía, pues no vamos a poder trabajar con él, ¿verdad? No, digamos, ya la respuesta no va a ser la más adecuada. Sin embargo, bueno, aquí se les abrió ese para que ustedes puedan observarlo. Que ya las anteras son bastante grandes. Todavía no se observan granos de polen, pero ya el estadio de desarrollo va a ser muy alto. Por lo tanto, no vamos a tener una buena respuesta. Pero ven, ahí están las anteras gigantes que vamos a utilizar, bueno, que se utilizarían para el cultivo y para la parte del estudio. Pero bueno, creo que al final, bueno, este tamaño pues no es para nada conveniente. Como ven, esto es una práctica interesante, lo de hacer heridas. Voy a devolverme un poquitito. Esas heridas es muy interesante porque cuando uno quiere producir callo, normalmente el callo puede originarse como un callo de cicatrización. Entonces, el generar heridas, como se ven en este video, muy probablemente nos vaya a generar una respuesta positiva a la hora de formar los callos. Entonces, ahí ven, esos cultivos se mantienen en condiciones de el cuarto frío hasta que respondan. Las vamos, una entera por cada tamaño de botón va a ser fijada en la solución Carnoil, colocándola en el congelador. Como les decía, luego quitamos la solución Carnoil, que es la solución fijadora, y la vamos a cambiar por etanol de 70. Y para hacer el estudio del estadio de desarrollo del polen es con esta metodología. En realidad no es complicado, es bastante sencillo. Es macerar bien la antera
y agregar el acetocarmín. Eso no lo vamos a hacer la siguiente semana, eso lo vamos a hacer posteriormente en una clase siguiente. Entonces es macerar y macerar y macerar hasta que tengamos esa antera bien, bien, bien molida. Realmente tiene que quedar súper, súper triturada. Vamos a eliminar esos pedazos grandes de antera que no nos interesa, porque lo que nos interesa son las esporas que ya debieron haber salido en esa maceración. Cuando terminan de macerar, eso lo colocamos en el microscopio. Primero le ponemos el cubreobjetos y lo pasamos a observar o a visualizar en el microscopio. Ya ahí ven que le pusieron el cubreobjetos y lo vemos, bueno, lo flameamos un poquito en la llama. Esto es muy importante, presionarlo después de flamear para que todavía se terminen de salir más las esporas de polen. Entonces esa parte de la metodología es súper, súper necesaria. Y bueno, acá ven cómo se observa el polen maduro, que en realidad no es deseable, con esas ornamentaciones de la pared celular. Y vamos a ver, eso sería. Bueno, vamos a pasar. Son las 2. ¿Quieren hacer recreo ya o terminamos de ver la siguiente clase? ¿Qué opinan? ¿Seguimos o paramos? Creo que tal vez podemos seguir con la siguiente clase, profe, pero no estoy seguro. Escucho a los demás. Si alguien quiere Me parece parar, igual, profe. si alguien quiere parar, que nos diga ahora. Si no, yo creo que podemos seguir. Voy un toque a compartir. Ok. Entonces, la siguiente clase, que también vamos a desarrollar la otra semana, es la embriogénesis somática. Y vamos a trabajar con las dos estrategias o con las dos vías, que es la directa y la indirecta. Y para eso vamos a usar igualmente dos cultivos de importancia económica para el país, como son café y arroz, ¿verdad? Que son bastante, podemos decir que entre los 5 a 10 cultivos más importantes en Costa Rica. Entonces, la embriogénesis somática en realidad es un proceso que nos permitiría la propagación vegetativa, obviamente, de una forma mucho más eficiente que de la forma convencional por medio de estacas o microestacas, ¿verdad? Y tiene varias cuestiones importantes. Y es que la embriogénesis somática sí logra el rejuvenecimiento que se supone que el cultivo de tejidos convencional logra. Es que en realidad el cultivo de tejidos convencional, como les digo, por microestacas, se supone que funcionaría para rejuvenecer, por ejemplo, jardines clonales en condiciones de invernadero o en condiciones de campo. Pero eso no es tan cierto. Realmente lo que logra el cultivo de tejidos es una revigorización, que no es un rejuvenecimiento real. Una revigorización es simplemente que el metabolismo se activa o se acelera, pero ese proceso, digamos que, o esa aceleración se va a perder, no va a ser, digamos, tan efectiva. Pero por medio de embriogénesis somática sí se logra una verdadera rejuvenización. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que esto puede ser como que, digamos, la embriogénesis somática va a devolver a las células a un estadio de totipotencia mucho, mucho mayor que el estadio de totipotencia que se logra por medio de micropropagación convencional por microestacas. En realidad, cuando uno hace micropropagación por microestacas,
no hay una devolución en totipotencia, o sea, no se aumenta la totipotencia, solo se aumenta o se acelera el metabolismo. Pero por embriogénesis somática sí se logra una rejuvenilización, ¿verdad? Y esto es muy importante porque entonces se logra que estos individuos, ¿verdad? Que generalmente, como les decía, se aplica mucho para la rejuvenilización de jardines clonales, se, este, se mantengan juveniles o regresen a ese estadio juvenil y pues mantengan, digamos, o recuperen la, las características, digamos, de alta brotación, de alta tasa de reproducción y otras que son de interés. También algo muy importante es que por medio de embriogénesis somática podemos lograr obtener tanto un eje apical como un eje radical. Y principalmente cuando hablamos de especies forestales que son propagadas, por ejemplo, por estacas o por microestacas, esas raíces son raíces laterales, pero si las propagamos por medio de embriogénesis somática, vamos a recuperar la raíz pivotante, que es tan importante para este tipo de especies. Entonces, la formación de embriones somáticos es básicamente la formación de embriones a partir de una célula muy poco probable, pero sí grupos pequeños o restringidos de células somáticas. O sea, no son células gaméticas, no son células de origen sexual, son células de origen somático. O sea, cualquier célula del cuerpo de la planta, sea una célula raíz, una célula de flor, puede ser una célula de fruto, de una parte de la semilla también, pero que no son células gaméticas, eso sí, perdón, pueden ser células gaméticas como el polen, pero el asunto es que no implique la fusión de gametos, o sea, es la formación de embriones que no implique la reproducción sexual, sino que es una reproducción meramente vegetativa. Y por lo tanto, esos embriones somáticos van a comportarse como si fueran clones de la planta madre a partir de la cual se tomaron esas células somáticas. Algo importante es que, diferente a los embriones cigóticos, que presentan una alta variabilidad genética, ¿verdad? Por la recombinación que ocurre normalmente en la reproducción sexual, los embriones somáticos no van a tener esa alta variabilidad genética en principio, ¿verdad? O idealmente eso es lo que uno espera. Sin embargo, sí puede ocurrir porque el proceso de embriogénesis somática es un proceso de reprogramación genética y, digamos, metabólica y fisiológica que puede conducir a eventos de mutación o eventos de metilación de ADN, que son los más comunes, o a cambios en los patrones de metilación del ADN. Pero si fuera por un asunto epigenético, no es tan grave, digamos, porque esos generalmente alteraciones epigenéticas son transitorias. Pero sí puede ocurrir una mutación, ¿verdad? Pueden ocurrir mutaciones, puede ocurrir variación somaclonal, que no es para nada deseable en el proceso. Pero para eso, los procesos de embriogénesis somática, al igual que cualquier otro proceso de cultivo de tejidos, debería ir acompañado de una verificación de que no haya habido, o cuál es la tasa, digamos, de variación somaclonal o la tasa de mutación normal que ocurre en el proceso, ¿verdad? Entonces, para eso se pueden usar marcadores, se pueden usar marcadores, digamos, tipo microsatélite o SNPs, para poder detectar esa tasa de cambio. Pero bueno, lo hablaremos con más calma en teoría. Entonces tenemos dos tipos, como hemos dicho, tenemos la embriogénesis somática directa, que básicamente va a ser la formación de embriones directamente a partir del explante que cultivamos sin la formación de callo. Entonces vean, esto es en café, de hecho, un ejemplo en café. Acá se usaron peciolos. Este también es un peciolo, pero como les decía, podemos usar raíces, podemos usar pétalos o estaminodios florales o alguna parte de la flor, responden bastante bien. Podemos usar hojas, raíces,
tallos, cualquier parte de la planta se puede usar para este tipo de procesos de embriogénesis, no solamente la directa, pero también, sino que también la indirecta. Entonces, en la directa se da la formación de los embriones directamente sin la formación de callo y generalmente es de más baja frecuencia, o sea, la cantidad de embriones somáticos producidos generalmente es menor cuando hacemos un proceso de embriogénesis somática directa. No así la indirecta, que sí ocurre, digamos, la formación de un callo, como ven en esta imagen. Esto es una semillita de avena. Vean cómo comenzó a responder hacia la formación de callo. Acá se ven ya pequeños grupos de callo embriogénico y junto con embriones somáticos. Y finalmente ese callo embriogénico prolifera hacia la formación de montones, cientos de embriones somáticos, ¿verdad? A diferencia de la directa, digamos, no tiene tanta tanto potencial reproductivo en número de individuos, ¿verdad? Cuando usamos callo, generalmente el número de embriones somáticos se multiplica arriba de cientos, ¿verdad? Se puede hablar de cientos de embriones somáticos a partir de un explante inoculado para el proceso. Mientras que en la directa, si acaso se puede hablar de unas cuantas decenas, ¿verdad? Entonces, como les decía, esas son algunas de las diferencias, la frecuencia o la cantidad de embriones producidos entre la directa y la indirecta. Cuando hablamos también de los medios de cultivo, generalmente los de embriogénesis directa son mucho más sencillos y se utilizan solamente citocininas, más que todo en directa, pero probablemente también se puede combinar con alguna auxina. La directa requiere generalmente menos tiempo y, como les decía, la cantidad de embriones es mucho menor. Y también, por lo tanto, vamos a tener menos variación samoclonal. En cambio, en la directa, pues en la indirecta, obviamente, pues como es un número mayor de individuos el que vamos a obtener, pues vamos a tener, digamos, una tasa de variación somoclonal un poquito mayor. Entonces, los embriones somáticos son idénticos. Estas son características de embriones, en realidad. Y si ustedes comparan las características de un embrión somático contra las de un embrión cigótico, son exactamente las mismas. La única diferencia entre un embrión somático con respecto a un embrión cigótico es que el cigótico es producto de la reproducción sexual, mientras que el somático pues se va a comportar como un clon de la planta madre, ¿verdad? Entonces, bueno, en general el proceso nos permitiría usar cualquier parte de la planta. Normalmente uno, o idealmente, digamos, uno esperaría lograr el proceso a partir de hojas. ¿Por qué de hojas? ¿Alguien quiere intentar decir por qué de hojas? Porque uno quisiera que la embriogénesis somática fuera a partir de hojas y no a partir de raíces o a partir de flores o a partir de tallos. Porque uno quisiera que la embriogénesis somática fuera a partir de hojas. ¿Alguien quiere tratar de decir por qué? ¿Alguno? Tal vez para la, bueno, no estoy seguro. Am, Tal vez por la desinfección, no sé. Tal vez las flores son como muy delicadas y tal vez las partes como el tallo tienen como, son como tal vez más difíciles de desinfectar porque son eh, más leñosos. Ok, correcto. Eso es una muy buena observación. También, eso es básico, ¿verdad? Sí, la desinfección de tallos es más complicada normalmente. Pero consideren, por ejemplo, que si, obviamente uno tiene que probar, ¿verdad? Y ver qué es lo que más sirve. Pero si por, digamos, mala suerte, digámoslo así, la planta con la que uno está trabajando, la mejor respuesta se obtiene a partir de raíz. Como decía Ignacio, pues, la desinfección se complica un montón porque la raíz es delicada y está en el suelo donde hay muchos más patógenos, ¿verdad? Mucho más contaminantes. Para empezar por ahí. Y también que el proceso es destructivo de la planta. Si usted extrae la raíz,
del suelo, digamos. Si lo tuviera in vitro, pues todo bien, ¿verdad? Porque in vitro puede usar uno la raíz in vitro y no pasa nada. Igual se puede propagar la planta y puede vivir sin raíz in vitro. Pero si es de campo, aparte de que se dificulta la desinfección, y pues eso implicaría matar la planta, ¿verdad? La planta madre. Otra razón, bueno, que las hojas es de ahí, obviamente usted recorta una hoja de una planta y pues no le va a causar mayor efecto. Y generalmente las plantas tienen un montón de hojas. Entonces la desinfección y la disponibilidad de material son como las características más importantes de por qué uno quisiera, o las razones más importantes de por qué uno quisiera que el proceso se diera a partir de hoja. Entonces, podemos usar cualquier explante, pero ojalá que sean las hojas, a partir del cual podemos iniciar o iniciaríamos una línea embriogénica a partir de masas embriogénicas. Esto realmente es como la parte, digamos, una de las partes más importantes es lograr entrenar el ojo para que uno seleccione solamente los segmentos de callos que tienen secciones embriogénicas, porque un mismo callo puede tener partes embriogénicas y partes no embriogénicas. Entonces, digamos que muy importante es, o muy primordial es que uno logre identificar el callo embriogénico y pueda separarlo. Para esto normalmente usamos el estereoscopio. A simple vista cuesta muchísimo poder identificar un callo o una parte de callo que sea embriogénico. Entonces con el estéreo, y eso sí es también bastante importante, sin usar bisturí, porque si uno usa bisturí, el bisturí pasa, corta lo que se le ponga enfrente, ¿verdad? Pero si nosotros usamos pinzas para separar el pedacito de callo que es embriogénico de la otra parte que no es embriogénica, uno normalmente lo jala con las pinzas, ¿verdad? Y el callito solito naturalmente se va a separar, el callo embriogénico naturalmente se va a separar de todo el resto que no es embriogénico. Entonces, si ustedes lo jalan, se aseguran, ¿verdad? Si lo separan con pinzas, se aseguran que sea solamente callo embriogénico el que están separando. Si cortan con bisturí, probablemente con el ojo, pues ustedes vayan viendo más o menos por dónde está ese callo, pero como les digo, el bisturí parte lo que se le atraviesa adelante. Entonces, si parten un pedazo de callo que no es embriogénico, van a seleccionar callo no embriogénico, que no es la idea. Entonces, una vez que seleccionan los callos embriogénicos y los cultivan, mantenemos esa línea embriogénica. A partir de ese callo se pueden generar ya los embriones somáticos. Normalmente un proceso embriogénico anda durando desde la inoculación del explante hasta obtener, bueno, los embriones somáticos, o mejor dicho, ya los embriones germinados, normalmente se puede tardar un año o incluso un poco más. En especies, en la mayoría de especies, en especies herbáceas, esos tiempos se pueden reducir y por lo tanto nosotros usamos arroz, ¿verdad? Que es una especie que normalmente el proceso no tarda más de 3 meses, por ahí, 3 meses, más o menos. Entonces, esos embriones somáticos los podemos usar para la producción de semillas sintéticas, para la producción de híbridos, muy importante porque mucho del mejoramiento genético se basa en el aprovechamiento de híbridos F1, ¿verdad? Que son cruces, la primera generación, que es una generación heterocigota, ¿verdad? Que si usted cruza, por ejemplo, se cruza un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, ¿verdad? Si usa esos dos como padres y los cruza, la primera generación, la F1, toda va a ser heterocigota, eh, heterocigota para esa característica. Entonces, muchas veces esas plantas son las que interesan en el mejoramiento genético. Y principalmente, bueno, un ejemplo importante en nuestro país es el caso del café y que CATIE por muchos años ha multiplicado híbridos F1 de café por medio de embriogénesis somática. Entonces, digamos que esta
esta estrategia nos permitiría esa multiplicación de esos híbridos F1, digamos que aumentando el número de, digamos, semilla, pero no hablemos de semilla como si fuera la semilla producto de la reproducción sexual, sino como la semilla de material de siembra, ¿verdad? Entonces, con embriogénesis somática vamos a tener un número mayor de ese material de siembra F1 con las características de interés sin necesitar ese cruce o esa reproducción sexual que generalmente pues puede implicar más labor, porque la embriogénesis somática, digamos, más bien nos vamos a tomar un individuo producido por ese cruce, por ese cruce de homocigotas y a partir de ese individuo que sí fue producto de la reproducción sexual, clonarlo y clonarlo y clonarlo para aumentar ese material de siembra. Luego también se pueden usar bueno, para iniciar plantaciones, obviamente. Les hablaba del tema de rejuvenecer las plantaciones, porque realmente aquí sí logramos un rejuvenecimiento real. Y también para aumentar o mejorar la expresión en programas de transformación genética y programas de, por ejemplo, inducción de mutaciones, como lo hacemos nosotros en el caso de arroz. Las desventajas pueden ser que se aumenta la variación somoclonal, por lo tanto tenemos más variaciones fenotípicas. Podemos tener aparición de cambios epigenéticos que normalmente son transitorios y no nos van a afectar tanto, pero pueden afectar en alguna medida. Y también en algunas especies sí es difícil de realizar. Sin embargo, teóricamente en todas las especies se puede hacer. Entonces el objetivo va a ser igual, conocer la metodología de embriogénesis somática directa e indirecta. Ignacio. Profe, una pregunta Ujú. respecto a las variaciones somaclonales. Digamos, según recuerdo, también tenían que ver con ciertos cambios genéticos que ocurrían, a pesar de que eran clones, por supuesto, o son solo variaciones fenotípicas. No, también hay mutaciones producidas por variación somaclonal. Digamos, no siempre es un problema, porque mucho del mejoramiento genético se basa también en variación somaclonal. Por ejemplo, para este problema que tenemos ahorita, raza 4 de Fusarium, en Kenia, si no me equivoco, o por ahí, en África, hubo un somaclón que mostró resistencia, un somaclón de banano que mostró resistencia a raza 4 y es como uno de los, digamos, en el mejoramiento contra raza 4, es como uno de los casos que va más avanzado y que va con más posibilidad de éxito, porque si ustedes recuerdan, este problema de raza 4 es fatal, es muy difícil como lograr solucionarlo por mejoramiento genético convencional. Ni siquiera por transformación genética ha sido posible. Entonces, de lo que va un poquito más encaminado a lograr superar este problema es por medio de somaclones, que son variantes somaclonales que aparecen en campo perfectamente, como pueden aparecer in vitro, también pueden aparecer en grandes plantaciones. Y ese somaclón es lo que, o somaclones de ese tipo, ¿verdad? Es lo que podrían solucionar este problema. Y no solamente este, también otros. Por ejemplo, en ornamentales es también común que aparezcan ornamentales que se reproducen vegetativamente, ¿verdad? Estamos hablando. Que aparezcan variantes fenotípicos que normalmente tienen una mutación producto de variación somaclonal y que son de mucho interés, ¿verdad? Por ejemplo, las echeverias, hay plantaciones de echeveria, si no me equivoco es en Río Cuarto o si no por esa zona de San Carlos, que existe, digamos, en plantaciones o tienen variedades que tienen alta tasa de variación somaclonal. Y ya, digamos, eso para ornamentales es interesantísimo porque
Si ya la variedad, digamos, empieza a tener diferente coloración, ¿verdad? Porque las ornamentales se basan en que aparezca algo diferente, alguna coloración diferente, alguna forma diferente de hoja, por ejemplo, y digamos que se pueden aprovechar se puede aprovechar el mejoramiento por variación somaclonal en este tipo de aplicaciones también. Que bueno, por embriogénesis somática se puede mejorar, se puede obtener más variación somaclonal y lograr, digamos, esas características de interés. Y si nosotros, bueno, al menos nosotros acá en el CIP lo combinamos con inducción de mutaciones por medio de irradiación, y eso pues aumenta todavía más las probabilidades de mutación y de obtener el variante que uno anda buscando. Entonces, bueno, para la inducción de la embriogénesis somática directa en café, lo que vamos a hacer es seleccionar segmentos de hoja de 1 centímetro cuadrado aproximadamente, y vamos a usar hojas in vitro, hojas de vitroplantas. Muy importante, vamos a provocar heridas a los segmentos, como les decía, eso normalmente genera un callito de cicatrización a partir del cual se van a generar los embriones somáticos. Esas hojitas, bueno, las vamos a inocular en el medio de cultivo que viene en el folleto, que es un MS complementado con BAP, es muy sencillo, y las vamos a colocar con la parte del haz en contacto con el medio de cultivo, a donde hicimos las heridas, hasta la formación de embriones en estado de torpedo. Pero ahí igualmente, conforme pasen las semanas, vamos a ir evaluando los diferentes estadios de desarrollo de esos embriones. Esto normalmente sí funciona bastante bien, y probablemente sí vayamos a ver todos los estadios de desarrollo de esos embriones de café. En café, bueno, vamos a usar la hojita completa porque son muy pequeñitas, pero si usamos hojas de campo, ya en café está bien caracterizada una hoja, a partir de esa hoja, digamos que se divide en un montón de regiones, a partir de cuáles de esas regiones vamos a lograr el proceso de embriogénesis somática. Por ejemplo, como ven acá en esta imagen, la embriogénesis somática se va directa, ¿verdad? Se va a generar a partir de estos segmentos que están sombreados. Como les digo, en vitroplantas, en las hojas de vitroplantas que son tan pequeñitas, no vamos a cortarlas porque, bueno, son muy pequeñas y vamos a terminar con explantes muy chiquititos que realmente no van a responder por el tamaño. Pero si usamos material de campo, normalmente desechamos el resto de la hoja y usamos solamente la parte que está sombreada, que es pues el objetivo que nosotros andamos buscando. Vean que probablemente también uno quiera callo organogénico, que sería de esta zona 6. Entonces únicamente utiliza esa zona 6 para producir callo organogénico, o si no, también la 1, o no, bueno, uno no quisiera callo habituado, entonces esa ni siquiera piensa usarla. Y sí, la rizogénesis podría tener alguna aplicación, pero no es del caso de nosotros. Entonces, estos son los estadios de desarrollo de los embriones somáticos. Iniciamos con los proembriones, que esos proembriones pasamos a globular, como estos dos de acá, y aquí vemos los corazones, hasta que llegamos a torpedo, que es este de acá, y cotiledonar, que como les decía, ya es un embrión heterótrofo. Todos estos van a ser colores blanco o pálido, mientras que cuando ya el embrión está grandote y verde, ya es un embrión heterótrofo maduro en estadio cotiledonar. Ya está listo para germinar. Este sería el medio de cultivo. Es un MS al 25%. Si usamos vitaminas de Morel, es una modificación que probablemente tenga una más alta concentración de vitaminas de tipo B, y esas vitaminas sí van a estar al 100%, y podemos usar 2-IP, 2-isopentiladenina, ¿verdad? Que es una citocinina, o si no, bueno, AG3 también, o si no, podríamos usar también BAP, pero el 2-IP responde bastante bien, que es pues una de las citocininas más comunes en las plantas, ¿verdad?
Entonces esperamos ver estos estadios de desarrollo. Bueno, aquí como ven, estos ya son torpedos. Estos sí se generaron a partir de callo, pero serían igual los mismos estadios de desarrollo. Acá los vemos en estadio globular, generados de forma directa. Aquí esto es un callo de cicatrización, ¿verdad? No es realmente un callo embriogénico. Entonces se considera que es un proceso de embriogénesis directa. Y por último pasaríamos al desarrollo de la embriogénesis indirecta en arroz. Esta es muchísimo más fácil porque la tenemos muy bien estandarizada en el lab de CRIO. La idea es que pelemos con una lija, ¿verdad? Que eliminemos la cubierta de ese fruto, ¿verdad? Que es el arroz. Acá lo tenemos como fruto. Cuando ya lo pelamos, ya consideramos que es un grano, una semilla, ¿verdad? Lo que vamos a eliminar son la palia y la lema, ¿verdad? Utilizando una lija. Eso lo hacemos en el lab normalmente. Nada más para que recuerden las partes del embrión de las monocotiledonias o de la semilla de la monocotiledonia. Recuerden que características importantes son tener, bueno, en este caso de la izquierda es avena. Tenemos un endosperma que pues ahí tenemos las sustancias de reserva importantes, ¿verdad? Principalmente carbohidratos. La capa de neurona, que es súper importante también porque ahí tenemos reservas proteicas a partir de las cuales, como recordarán de fisio, se generan las amilasas que van a romper el almidón que tenemos en este endospermo, que va a funcionar como fuente de energía para ese embrión que va a germinar. Luego las partes del embrión en sí directamente, bueno, la plúmula, que serían los cotiledones, y la sección de la coleorrisa, que sería el eje radical del embrión. Y bueno, esto en el caso de la avena. En el caso del arroz es pues muy similar en realidad. Acá vemos cómo tenemos partes del fruto que son la pálea y la lema. El embrión del arroz sí es muchísimo más chiquitito que el de otros cereales como el de la avena o el del maíz. Es bastante pequeñito. En ese embrión, bueno, vamos a tener igualmente un escutelo. Tendríamos plúmula también, que son los cotiledones, la radícula del eje radical, y igualmente vamos a tener en el grano de arroz el endosperma rico en carbohidratos, principalmente almidón, y la capa de neurona rica en proteínas, donde a partir de la cual se estimula la síntesis de amilasas para la ruptura de ese endosperma. Así los vamos a ver. El embrión del arroz es pequeñito, ¿verdad? Aquí está pues bastante grande, aumentado el tamaño de la foto, pero el embrión del arroz es esa sección color más opaca del grano de arroz. Vean que el grano de arroz es bastante brillante todo. Tiene una sección que es realmente opaca, color blanco opaco. Esa sección es el embrión. Por aquí vemos en este grano, acá el embrión claramente, y en los demás cuesta porque probablemente esté al otro lado, pero en este sí se ve claramente el embrión. Entonces es un color blanco opaco, mientras que el resto de la semilla es blanco brillante. Entonces ya las semillas, una vez que las pelamos, las vamos a desinfectar por una doble desinfección en hipoclorito de sodio al 3.5% con Twin por 20 minutos. Lavamos, eliminamos esa solución después de esos 20 minutos. Lavamos con unas 2 o 3 veces con agua destilada estéril en cámara y colocamos nuevamente la misma concentración de hipoclorito de sodio por 20 minutos igualmente. Entonces, una doble desinfección en cloro. Luego de que luego de que quitamos el cloro, lavamos 5 veces o más hasta que ya no salga cloro, hasta que ya no se vea color blanco, digamos, o color, hasta que ya el agua que agreguemos, el agua estéril que agreguemos esté translúcida, ¿verdad? A mí no me gusta cuando hago desinfecciones tomar tiempo ni llevar la cuenta de cuántas veces he hecho lavado. Simplemente agrego agua, agito bien fuerte, boto y repito ese proceso hasta que ya cuando agrego agua y agito bien fuerte, el agua sale clarita, el agua ya no se ve con cloro, con restos o residuos de cloro, ¿verdad? Entonces, generalmente eso implica
5 o más lavados, no los 3 que uno normalmente se acostumbra a hacer, sino que realmente el objetivo de lavar es eliminar completamente ese cloro para que no nos afecte la sobrevivencia de el explante que vamos a inocular en el medio de cultivo. Entonces, en frasquitos Gerber, ustedes van a colocar 10 semillas, me parece suficiente, en 2 frasquitos Gerber. Y esas semillas, recuerden que el callo embriogénico, bueno, lo van a colocar en este medio de cultivo que ven acá, que realmente la respuesta va a ser inducida por el 2,4-D. Recuerden que, o más bien les voy a explicar en la clase de embriogénesis somática en teoría, que realmente el 2,4-D no ejerce un efecto directo en la respuesta embriogénica, sino que el 2,4-D es un regulador de crecimiento tipo auxina que reacomoda el transporte, digamos, de las auxinas endógenas que, pues en este caso el embrión produce, ¿verdad? Lo que hace es redistribuir el ordenamiento de proteínas de transporte de auxinas para concentrarlas en algunas regiones de ese embrión, ¿verdad? Que realmente son las que van a responder y acumular las auxinas en esas zonas que van a ser zonas o células competentes a la embriogénesis somática y de esa manera se va a formar primero el callo, ¿verdad? O sea, por medio de auxinas internas producidas por el embrión, por medio de esa respuesta, o sea, no es el 2,4-D en sí que ejerce un efecto directo, sino que es un efecto indirecto por redistribución y por estímulo o por estimulación de la producción de auxinas endógenas. Entonces, después de aproximadamente 2 a 3 semanas, ya esas semillas van a haber pasado a esta forma, van a haber producido un callo embriogénico. Y en arroz, como nosotros tenemos tan estandarizado ese proceso, en arroz prácticamente todos los callos son embriogénicos, ¿verdad? Tenemos unas cuantas semillas que no responden, como estas que les estoy señalando, pero las que sí responden, el callo es mayoritariamente embriogénico. Sin embargo, es fácil saber que el callo embriogénico, cuando hacemos subcultivo de este callo, el subcultivo se hace en el mismo medio, ¿verdad? Igualmente en oscuridad. Entonces, cuando hacemos subcultivo de ese callo, lo que uno hace es quitar la semilla y quitar la plantulilla que se ve por acá y dejar solo el callo. Entonces, con pinzas, como les digo, en embriogénesis somática es prohibido usar bisturí. Lo ideal es usar pinzas. Entonces, con pinzas uno jala la planta, quita la planta y pegado a la planta se va a ir un pedazo de callo. Es casi un hecho que el callo que va pegado a la planta es el callo que no es embriogénico. Luego tenemos un pedazo de callo junto con la semilla, ¿verdad? Cuando quitamos la semilla, pues ahí se puede ir un pedacillo de callo, pero no importa porque realmente vamos a tener una cantidad suficiente de callo embriogénico que nos va a quedar para trabajar. Entonces, lo que está pegado a la planta de fijo es callo no embriogénico y lo que está pegado a la semilla de fijo es callo embriogénico. Eso particularmente en el caso de arroz, y nosotros bueno, yo se los digo a ustedes porque aquí lo hacemos de forma rutinaria y ya sabemos trabajarlo. Si hablamos de otra especie, normalmente no, habría que ver de qué forma se comporta, pero el arroz es casi un hecho que va a ser de esa manera que va a funcionar. Entonces, una vez que lo subcultivamos, pasamos ese callo, ¿verdad? Dejamos unos 15 días más para multiplicar el callo en el mismo medio de inducción y después de que lo multiplicamos, lo vamos a pasar al medio de regeneración, que es simplemente un medio de cultivo con BAP y ANA y ácido naftalenacético. En ese medio vamos a colocar los callitos embriogénicos y ya en condiciones de luz directa. Primero 4 días en luz difusa y ya luego los pasamos a luz directa por un mes y medio, hasta que después de un mes y medio tenemos ya plantas grandotas como ven por acá. Pero digamos, lo primero que vamos a ir viendo es cómo esos embriones somáticos van a ir desarrollándose. Para eso y para evaluarlo, lo vamos a ir observando en el estereoscopio, ¿verdad? Conforme pasan las semanas para ir observando
el estadio de desarrollo de esos embriones somáticos hasta que ya tenemos plantas, como ven en esta imagen. Luego seguiría una etapa posterior que es de enraizamiento. Como ven en esta imagen, ya colocamos las plantas en un medio para prepararlas para ser aclimatadas hasta obtener un buen sistema radical. Y la aclimatación del arroz es realmente sencilla, no es nada complicada. Si nos da chance, lo podemos hacer, que creo que sí nos va a dar chance. Si no, los puedo llevar al laboratorio, perdón, al invernadero de investigación donde tengo arroz en diferentes estadios para que ustedes observen cómo se ve. Pero es, como les digo, realmente fácil, no es complicado. Vamos a ver el último video, que es más rápido y más corto, que corresponde a el proceso de establecimiento de los callos embriogénicos de arroz. Entonces, primero vamos a seleccionar los granos de arroz. Muy sencillo, los tenemos almacenados en la refri, en botellas herméticas. Los vamos a eliminar la lema y la pálea con una lija, como ven en el video, con la estrategia de Vilma, que es una por una, que es válida. Hace menos daño a los granos, eso sí. O si no, podemos colocar un puñito de granos, que esta es la estrategia mía, y después los lijamos todos juntos. Esta es más que todo cuando uno necesita muchos granos, usa esta técnica, pero tiene la desventaja. La ventaja es que se pelan más rápido. La desventaja es que les hacemos más daño. Pero bueno, cualquiera de las dos es válida para el propósito del lab que vamos a hacer nosotros. O sea, cuando ponemos muchos granos juntos, normalmente se van quebrando. Pero, como les digo, cualquiera de las dos funciona bien. Bueno, pasamos a lavarlos. Esta parte no es indispensable. Sin embargo, se puede hacer. Con agua y jabón, yo normalmente no los lavo. Van de una vez al cloro. Pero pueden hacerlo si quieren. No hay ningún problema. En el caso del lab de la otra semana, vamos a omitir este lavado con agua y jabón. No lo vamos a hacer porque no es necesario. De una vez van a ir a cloro. Bueno, ahí nada más sería eliminar esos restos de jabón. Y posteriormente pasarían ya al cloro. Al hipoclorito de sodio, al 3.5 por 20 minutos, 2 veces. Le podemos agregar Twin o le podemos agregar, si no, jabón, igual jabón líquido. Ahí le agregamos el cloro con Twin. En esa solución van a pasar 20 minutos en agitación. Muy importante es que la agitación sea bastante frecuente y fuerte. Luego de que los incubamos en cloro una vez, le eliminamos ese cloro, los enjuagamos con agua destilada estéril y los colocamos de nuevo en cloro por otros 20 minutos y pasamos ya a inocularlos en el medio de cultivo. A mí eso no me gusta de poner las tapas al frente de los frascos. Yo pondría al frente la tapa y detrás el frasco, ¿verdad? Para que el frasco no obstruya el flujo de aire estéril a la tapa. Eso genera como un hueco ahí en el flujo laminar, ¿verdad? Entonces recuerden poner siempre las cosas más bajitas adelante de las cosas más altas en la cámara de flujo laminar para evitar contaminación. Pero bueno, como Vilma es demasiado buena en cámara, a ella pues por alguna razón no se le contaminan las cosas aunque haga esas prácticas. Entonces es mantener ese cuidado para evitar que se nos contaminen las cosas, ¿verdad? O hacer esta otra que es tomarla con los dedos, ¿verdad?
de la mano que tiene el frasco. El dedo índice y el pulgar de esa mano pueden sostener la tapa. A mí me gusta más ponerlas en el fondo de la cámara, pero bueno, cada quien como le guste más. Ahí nada más es colocar unos 10 granos en cada frasco de medio de inducción. Los pasamos a oscuridad por 15 días y después de 15 días hacemos el subcultivo del callo. Que realmente ese subcultivo en arroz no es necesario, pero en otras especies probablemente sí sea necesario. Por lo tanto, lo practicamos en arroz, ¿verdad? Entonces, como les decía, después pasa la etapa de regeneración y enraizamiento, que después los vamos a ver con calma. Entonces, no sé si hay dudas, chiquillos. No, profe. Yo Por mi tampoco. parte no, profe. Muy bien, perfecto, chiquillos. Entonces, ya estamos. Nos vemos la otra semana. Recuerden cómo, bueno, ustedes ya saben que tiene que ir primero un miembro de cada pareja, primero y luego el segundo. Entonces ahí ustedes se organizan para ver quién va primero y quién va segundo. Luego con la grabación, la semana pasada tuve problemas, pero me di cuenta que fue que, que YouTube no me dejaba subir un video de más de 250, creo que era megas. Entonces ahí tuve que comprimirlo, pero ya se pudo subir. Entonces ya no vamos a tener el mismo problema que la semana pasada para eso. Entonces ya, digamos, ahora más tarde va a estar la grabación lista, cualquier cosa. Profe, Ah, y cierto, sí, el video, hay una presentación. Perdón, no nos hay dos, desconectemos. creo. Ok, ok. Entonces adelante los que les toca presentar, chiquillos. Ok, bueno, creo que somos dos parejas las que tenemos que presentar. Ok, ok. Profe, solo que, bueno, a veces como que el internet como que se me joda, entonces voy a ponerlo y cualquier cosa me dicen y yo si no le paso el link porque está en YouTube. Ah, ok. Ok, voy. Andrés, ahí cuando quiera, ¿verdad? Sí, yo es que está como mala calidad, no sé por qué, pero eh, tengo el link que está mala calidad. Bueno, no sé si mientras puede ir Richie, no hay ningún problema. Está bien, nada más voy para entrar. Bueno, ahí me avisan. Voy a ir buscando para apuntar quiénes van a presentar hoy. Sí, ya voy a compartir, profe. Ok. Profe, dice que no tengo el permiso todavía para compartir. Ah, ok, voy. ¿Dónde era? ¿Quién es que va a compartir, Ricardo? Sí, Fíjese ahora. sí, listo, ya.
Ya ahí se ve, ¿verdad, profe? Sí, perfecto. Dale. Ok, ya lo voy a poner. Tenemos en un video. Ok. Buenos días. Hoy mi compañera Valeria Herrera y yo, Ricardo Hernández, les vamos a hablar sobre un artículo titulado CNH3, un elemento emergente en la tecnología de inducción de haploides. Bueno, vamos a empezar hablando sobre generalidades, antecedentes para entender la importancia de las histonas CNH3. Bueno, primero que todo sabemos que el ADN eucariota está enrollado alrededor de nucleosomas. Este enrollamiento sirve para compactar el ADN, permitiendo que el genoma lineal y largo quepa dentro del núcleo de la célula. El grado de superenrollamiento de cualquier región en particular del cromosoma está determinado por la presencia o ausencia de variantes de histonas en particular, que conforman cada nucleosoma, y por las modificaciones posttraduccionales de estas variantes. En este caso le vamos a prestar especial atención a la posición de los centrómeros. Mientras que el ADN de los centrómeros en especies eucariotas a menudo comparte características generales como por ejemplo repeticiones en tándem o elementos transponibles, hallazgos recientes demostraron que estas características no son esenciales para la localización del centrómero. En cambio, más bien se cree que esta ubicación se determina por la presencia de nucleosomas que contienen la variante de la histona CNH3. Y al igual que las otras histonas, esta tiene un dominio N-terminal y un dominio C-terminal. Debido a que CNH3 determina la posición del centrómero, la presencia de esta histona es esencial para la segregación de cromosomas. Se ha demostrado que la alteración de esta histona en varios organismos tiene consecuencias adversas que conducen a errores en la segregación de los cromosomas y a letalidad. La regulación a la baja de CNH3 en la Arabidopsis conduce a una reducción de la mitosis y un aumento de los errores de segregación durante la meiosis. Entonces, como se discute a continuación, la utilización de líneas modificadas con CNH3 puede resultar en errores que favorecen la inducción de haploides. Con respecto a la importancia que tiene la inducción de haploides, podemos decir que los haploides dobles, es decir, los genotipos que se forman cuando las células N, es decir, haploide, experimentan un proceso de duplicación cromosómica. Estos haploides dobles proporcionan un enorme ahorro de tiempo en la producción de líneas de reproducción auténtica, reduciendo por mucho el tiempo a niveles aceptables. Y también las líneas haploides pueden acelerar una variedad de construcciones genéticas y también son útiles para investigaciones de laboratorio. Y bueno, ahora en esta parte sí vamos a ver un poco cómo es que se da la inducción de haploides mediada por la histona CNH3. En un descubrimiento de gran avance, los investigadores Ravi y Chan en el 2010 encontraron que se puede inducir haploides a partir de cruces en los cuales un genoma parental es eliminado luego de la fertilización. Todavía no está claro totalmente el mecanismo molecular, pero lo que se teoriza es que los centrómeros de las especies parentales interactúan desigualmente con el uso mitótico, causando pérdidas cromosómicas. En la figura de arriba, la primera línea representa la histona CNH3 silvestre. Entonces podemos ver un dominio HFD y la cola. Los investigadores hallaron que un mutante de Arabidopsis, al complementarlo con una versión alterada de CNH3, puede inducir haploides. Este inductor altamente efectivo se denomina GFP tailswap, el cual lleva la proteína verde fluorescente fusionada con el dominio N-terminal de una variante H3. Para entender esto un poco más claro, se puede ver la tercera línea de la figura, en la que primero tenemos el mismo dominio HFD silvestre, luego la cola fue intercambiada con la cola de otra histona, la cual es la H3.3, esa se ve en gris, y luego ya está la parte fusionada de la proteína verde fluorescente. Entonces, los resultados indicaron que sorpresivamente se mantenía la funcionalidad de la mitosis. Sin embargo, la función meiótica sí se ve comprometida. Cuando se da la autopolinización del GFP tailswap, produce semillas normales diploides. Sin embargo, estas tienen una fertilidad reducida. Y al cruzar el GFP tailswap como línea materna con un genotipo silvestre de CNH3, se produce de un 25 a un 45% de progenie haploide paterna, es decir, que se perdió el genoma materno. Esto lo que sugiere es que la adición de una etiqueta voluminosa, como lo es la proteína verde fluorescente, a la histona,
podría interferir con el reconocimiento de esta y por lo tanto se produce un centrómero que es menos competitivo cuando se enfrenta a competidores centrómeros de tipo silvestre. Entonces, en resumen, la adición de la proteína verde fluorescente por sí sola da como resultado una histona ligeramente defectuosa y pues esta modificación de la cola N-terminal degrada aún más la fuerza del centrómero resultante. Ahora se va a hablar acerca de las mutaciones puntuales en el dominio doblado de la histona CNH3 que inducen haploides. La región de cola de la CNH3 está evolucionando constantemente, tanto en el ámbito de la longitud como en su secuencia, mientras que el dominio de pliegue de la histona siempre va a estar muy conservado. Recientemente se ha demostrado que las mutaciones puntuales que resultan en sustituciones de un solo aminoácido suelen inducir a la eliminación del genoma uniparental, lo que suele resultar en haploidías o aneuploidías, mediante la retención de cromosomas de tipo salvaje. Correlación entre abortos en semillas y la inducción de haploides en la eliminación del genoma mediado por el CNH3. Una característica común observada en los haploides mediados por los sistemas inductores del CNH3 es el aborto de las semillas. Este se puede ver mediante la presencia de pequeñas semillas arrugadas, oscuras, inviables, entre las semillas viables que se suelen ver regordetas. Esto se da durante la inducción de los haploides. También cabe destacar que las variantes del CNH3 complementadas con el CNH3-1 no presentan muerte de semilla en la autopolinización. También se tiene que las líneas híbridas combinadas con la planta salvaje tienen una alta muerte de semilla relacionada con la cantidad de inducción de haploides. Ahora existen algunos temas regulatorios que es importante mencionar. En un sistema de inducción de haploides mediado por la CNH3, todos los cromosomas del haploide producidos son, desde un punto de vista molecular, no transgénicos, independientemente de si el padre inductor de haploides lleva un alelo genéticamente modificado. Desde un punto de vista regulatorio, se debe recalcar que la inducción de haploides a través de la modificación de la CNH3 podría considerarse como un organismo genéticamente modificado o no, según la interpretación de la ley en el ámbito geográfico en el que se encuentre. A manera de conclusión, la tecnología de inducción de haploides reduce el tiempo y el trabajo requerido para derivar nuevas variedades puras de ciertas especies. También se tiene que las eliminaciones de genoma mediadas por la CNH3 son útiles en el mapeo de características y para múltiples aplicaciones en el ámbito de la reproducción de cultivos de interés. Muchas gracias. Buenos días. Hoy mi compañera Valeria. Muchas gracias, chiquillos. Bastante interesante esta forma de producir haploides, ¿verdad? Un poquito más molecular, más dirigida, pero pues todas son herramientas y pues bienvenidas y válidas. Y bueno, no, y me gustó bastante que hablaran también de la parte de regulación, que es súper importante considerar y que nosotros a veces se nos olvida, ¿verdad? No sé si algún compañero tiene preguntas, si no, mientras Andrés va listando la presentación. Y también decirles que suban la presentación al Tech Digital, por favor. Está bien, profe. Dentro de un rato lo subo. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Estuvo Ya se ve. excelente la presentación. Gracias. Sí, ahí está. Dale, Andrés. A continuación, les vamos a comentar sobre algunos de los aspectos más importantes del capítulo 15 del libro Biología Vegetal y Biotecnología, llamado Embriogénesis Somática, por parte de los autores Zahiram y Bahadur 2015. Primero, por el lado de la introducción, tenemos embriogénesis somática. Este es el proceso por el cual las células somáticas en condiciones aptas para la inducción generan células embriogénicas,
las cuales atraviesan una serie de cambios morfológicos y bioquímicos que dan como resultado la producción de una estructura bipolar sin conexión vascular con el tejido original. 2. Formación. Los embriones somáticos se forman a partir de células vegetales que normalmente no participan en el desarrollo de embriones, es decir, el tejido vegetal ordinario. No se forma endospermo o cubierta de semillas alrededor de un embrión somático. 3. Aplicaciones. Las aplicaciones de este proceso incluyen la propagación clonal de material vegetal genéticamente uniforme, eliminación de virus, generación de plantas enteras a partir de células individuales llamadas protoplastos, desarrollo de tecnología de semillas sintéticas, entre otros. 4. Las células derivadas del proceso de embriogénesis somática pueden ser cultivadas para formar una masa celular indiferenciada conocida como callo. Y 5. Mediante reguladores de crecimiento se puede inducir la formación de callos y cambiar para inducir la formación de embriones a partir del mismo. Por el lado del apartado de embriogénesis somática, destacamos 3 puntos. El embrión somático es un embrión formado in vitro a partir de células somáticas o células embriogénicas por división de células mitóticas. El desarrollo de embriones somáticos directamente a partir de explantes intactos sin una fase de callo intermedio se le conoce como embriogénesis somática directa primaria. Y los embriones somáticos se originan por 2 vías, unicelulares y multicelulares. Cuando los embriones somáticos tienen un origen unicelular, se ve que la división celular está coordinada. Por el contrario, los embriones somáticos de origen multicelular son observables inicialmente como una protuberancia, sin una división celular coordinada. En el caso de regeneración vegetal, embriogénesis somática versus organogénesis, destacamos 4 puntos. Primero, procesos. Tanto la organogénesis como la embriogénesis somática son 2 patrones de diferenciación in vitro, que también ocurren en la naturaleza. Son exclusivos. Con esto se quiere decir que es probable que los 2 procesos sean mutuamente excluyentes, por lo que las células pueden comprometerse con una única vía. Por el lado de regeneración vegetal, la embriogénesis somática, con una baja frecuencia de quimeras, un gran número de regenerantes y un nivel limitado de variación somaclonal, es más atractivo que la organogénesis como sistema de regeneración de plantas, por ejemplo, en la transferencia genética, mutagénesis in vitro y selección. Sin embargo, hay varios factores que influyen en el proceso de embriogénesis somática. La mayoría de los cultivos importantes son recalcitrantes, lo que dificulta el desarrollo de técnicas fiables de regeneración como la embriogénesis somática sobre estos grupos de plantas. Ahora respecto a los factores que definen o influyen en la embriogénesis somática. Pues en el artículo se menciona que existen factores que influyen tanto en la inducción de la embriogénesis somática como en la maduración de los embriones somáticos. Los principales son el genotipo de la planta, el tipo de la planta, es decir, la especie vegetal, la edad de la planta o la edad del explante, la etapa de desarrollo en que se encuentra el explante y el estado fisiológico de la planta y el explante. Aquí, por ejemplo, se menciona que los niveles endógenos de reguladores del crecimiento en las plantas o el explante pueden influir. También el ambiente externo del explante, es decir, la composición del medio de cultivo puede influir a nivel químico y las condiciones físicas del cultivo como la temperatura de incubación, la cantidad, calidad y duración de la luz también pueden influir. Ahora vamos a ver un estudio de caso de embriogénesis somática NUA. Esto debido a que la embriogénesis somática es el sistema de regeneración más común para la vid o vitis-SCP. Cabe mencionar que las uvas cultivadas usualmente son muy heterocigotas y generalmente no se reproducen a partir de semillas. Además, los programas de mejoramiento de uvas suelen ser proyectos muy costosos y a largo plazo. Por lo tanto, se han desarrollado y se encuentran disponibles métodos para cultivar cultivos embriogénicos de uva perenne, permitiendo cultivar grandes cantidades de embriones de uvas somáticos a partir de estos cultivos embriogénicos perennes en un periodo relativamente corto, utilizando un cultivo en suspensión líquida. Este método
facilita una frecuencia bastante alta de formación de embriones somáticos y regeneración de plantas. Estas frecuencias hacen que el método sea útil para la producción a gran escala de material de plantación clonal de plantas de uva. El método general para producir un embrión somático maduro de uva consta principalmente de 4 pasos. Primeramente, se proporciona un cultivo líquido que incluye una célula embriogénica. Luego, se recupera la célula embriogénica del cultivo. Posteriormente, se transfiere la célula embriogénica a un segundo cultivo y finalmente se hace crecer un embrión de uva somático maduro a partir de la célula embriogénica. En general, durante este proceso, la célula embriogénica se suele obtener a partir de anteras, ovarios, óvulos, tejido floral, tejido vegetativo, hojas, raíces, tallos, semillas, protoplastos, el periciclo, tejido meristemo apical, tejido embriogénico, embriones somáticos, embriones cigóticos. También, el medio de cultivo líquido de la primera etapa suele incluir un regulador de crecimiento, por ejemplo una auxina como el ácido naftoxiacético, el ácido indolacético, también puede incluir ácido naftalonoacético, una citoquina, benciladenina, ceatina, ácido abscísico o ácido giberélico. También el medio de cultivo de iniciación suele incluir al menos 0.01 miligramos por litro de una citoquinina, al menos 0.1 miligramos por mililitro de un carbohidrato y al menos 0.1 miligramos por litro de un compuesto nitrogenado. También los carbohidratos que se suelen incluir en el medio suelen ser sacarosa, glucosa, maltosa y glicerol. E igualmente los compuestos nitrogenados que usualmente se usan incluyen el nitrato de potasio, nitrato de calcio, nitrato de amonio y sulfato de amonio. Y usualmente la célula embriogénica se suele recuperar del primer cultivo mediante filtración, sedimentación o selección. Además, durante este método se debe transferir el embrión de uva somático a un medio de germinación para hacer crecer una plántula de uva. Igualmente, si se desea, la célula embriogénica o el embrión somático se puede transformar con ADN, por ejemplo, algún ADN que codifica un gen de resistencia para alguna enfermedad. Por último, las conclusiones. Entre estas nuevas variedades, la aplicación de técnicas como embriogénesis somática podría ayudar a reducir el tiempo que se necesita para desarrollar nuevas variedades vegetales. Esto podría traer grandes ventajas, pues podría utilizarse para resolver distintos problemas. Luego tenemos el surgimiento de nuevos protocolos. Esto pues a mayores investigaciones generadas en cuanto a embriogénesis somática, mayores protocolos para su aplicación en distintas especies vegetales. Además, incluso se han creado algunas patentes respecto a este tema. El lado de conservación del germoplasma es simplemente que es necesario establecer también nuevos protocolos para poder conservar suspensiones de células embriogénicas que permitan luego desarrollar otro tipo de protocolos para embriogénesis somática. Y en general progreso, pues la investigación en estas áreas ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas de interés. Muy bien, excelente la presentación, chiquillos. Realmente estuvo muy bonita. Un muy buen resumen de lo que es el proceso y ya como una introducción para la clase que vamos a tener de embriogénesis somática. En teoría está súper bonito. Entonces, igual que los compañeros, porfa, suban la presentación en el TEC Digital para que ahí pues todos la podamos consultar. No sé si algún compañero tenía dudas con esta presentación. Si no, ahora sí. Ya los apunté a los que expusieron y estaríamos listos por hoy. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias, profe. Luego, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias. Profe, no sé si me puedo quedar con usted un toquecito al final.